El día de hoy me complace comunicarles que traemos a la mesa uno de los episodios más especiales de nuestro canal. Así es, vamos a hablar de uno de los escritores más grandes de toda América Latina. Por supuesto, estamos hablando del maestro Mario Benedetti. Esta reconocida figura literaria nació en Uruguay, precisamente en Montevideo, y es una pieza clave para la generación de escritores uruguayos del 45, en los que están Benedetti, Galeano y otros nombres muy importantes. Es también muy importante destacar que Benedetti formó parte de uno de los movimientos más grandes en nuestra literatura, el boom latinoamericano. Benedetti ha sido un escritor multidisciplinario, ha hecho poemas, ha hecho cuentos, ha hecho novelas y ha hecho hasta canciones. En una de las obras que analizaremos el día de hoy se tratará La culpa. Sin más dilaciones, pasaremos a analizar este maravilloso cuento, escrito en Oberlinghe. A continuación, mi compañera Emilia Prado les ayudará a entender esta obra. Gracias, Camilo. Ahora voy a proceder a dar un breve contexto, una sinopsis de la historia que cuenta de un ex torturador. Los temas son fuertes debido al contexto histórico de Benedetti en Uruguay, y la historia de este ex torturador es debido a que en su trabajo se encuentra a la hijastra de su expareja y debido a su empleo comete un abuso sexual. El tema principal es la culpa y el remordimiento que lo persigue incluso de manera inconsciente, y por tal razón es en sus sueños, también en espacios de sueños oníricos, que la víctima se le aparece en forma de témpano de hielo y no puede escapar de esta culpa. Incluso intenta suicidarse, pero tampoco lo encuentra como una salida. Entonces es como un callejón sin salida, como un camino sin fin, esta culpa, porque ya no sabe qué más hacer. Un punto bastante importante, bastante interesante, es el tipo de narrador. Nos narran la historia desde la perspectiva del protagonista. El narrador es un elemento crucial, ya que nos permite conocer la perspectiva del personaje. Siendo este un ex torturador, un violador, sería, yo diría, casi imposible empatizar con alguien así, pero en este caso podemos conocer todos sus caminos mentales, sus sueños. Esto sería imposible conocer desde una perspectiva de tercera persona, desde un narrador heterodiegético. Aquí lo que ha hecho Benedetti de poner una perspectiva protagonista nos abre puertas a conocer el mundo interior del personaje, incluso si es un personaje bastante moralmente dudoso, como lo es el protagonista de la historia. Entonces yo diría que todo el enfoque de la historia es el narrador, el tipo de narrador. El equipo tiene el agrado, el inmenso gusto de tener a una experta en la materia, a una invitada especial, Micaela Gutiérrez, quien nos ayudará a desentrañar el estilo y la genialidad de Benedetti a la hora de escribir. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder estar aquí hoy día con ustedes. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Emilia, por tenerme aquí y por darme la oportunidad de hablar con ustedes sobre este cuento que es escrito en Oberlinghe. Ahorita a mí me gustaría centrarnos un poco más en lo que son los personajes, ¿no? Y en su papel en la narrativa. Bueno, como personaje principal nos dan a conocer a Alberto, el cual como características tenemos que es un torturador e hijo de un ex oficial nazi. Por lo tanto, este es un símbolo de crueldad, deshumanización, cero piedad y violencia. Por lo mismo, no podemos decir de que este personaje era empático ni nada por ese estilo. Esto también nos da como símbolo del horror que se da y que sigue generación tras generación, ¿no? Como sabemos que su padre era nazi y él siguió por el mismo camino, llegando a ser un torturador. Bueno, como segundo personaje llegamos a conocer a Inés, la cual llegó a ser la víctima de Alberto. Ellos dos se conocían ya que Inés era la hija de la expareja de Alberto. Como pocas características de Inés, ya que como sabemos el libro está, como dijo Emilia, narrado desde la perspectiva de Alberto, entonces no llegamos a conocer tanto sobre características de Inés, pero como características sabemos de que ella era una víctima, de que ella era joven y por último sabemos de que ella era virgen, que esta violación que ella sufrió fue primer relación sexual que llegó a tener y aparte fue fuera de su consentimiento. Y en el momento que pasó esta violación, Alberto nos describe cómo ella no gritó, no hizo ningún ruido,
y aparte en sus ojos él no veía ninguna sola expresión. Ella simplemente estaba estática, en estado de shock, y aparte esto nos puede llegar a sacar conclusiones de que ella sintió algún tipo de decepción de parte de Alberto, porque como sabemos ellos se conocían, no sabemos si le tenía cariño o algo, pero que él haya llegado a hacer esto sin pensarlo dos veces puede llegar a crear un tipo de decepción de parte de Inés. Su personaje nos representa a la gente en esa época que era perseguida y torturada por los regímenes represivos, ¿no? Y aparte, como esta gente que es víctima de este tipo de casos, como el poder puede llegar a salirse con la suya y hacer de que el abusador no llegue a sufrir ninguna consecuencia, como en este caso pasó con Alberto. Sabemos de que él sí tuvo un trauma y todo, ¿no?, en su cabeza, pero no llegó a haber ninguna consecuencia legal por haber hecho esto. Bueno, como tiempo narrativo sabemos de que el cuento está narrado en pasado, lo cual nos deja saber de que el trauma sigue presente en Alberto. También utiliza la retrospección al inicio para dar contextualización sobre la trama, ya que gracias a esto podemos saber cómo conoció a Inés, podemos saber su pasado de él y el por qué él ahorita es un torturador y cómo era conformada su familia, ¿no? Para saber un poquito más el contexto y entender un poco mejor la trama sin perdernos tanto. Hablemos sobre el estilo. Un aspecto importante es que Mario Benedetti, aparte de ser cuentista, es también poeta. Tiene descripciones muy ricas, ¿no? Tiene descripciones muy ricas, lo que hace que su texto se sienta mucho más real y el lector realmente pueda sentir cómo se le erizan los pelos ante las descripciones tan precisas sobre los sentimientos. Pero luego con un lenguaje sencillo también. Con un lenguaje sencillo y utilizando los adjetivos muy bien planificados. Otra herramienta muy interesante que usa Mario Benedetti en sus obras, por ejemplo en esta, son las metáforas. La más relevante es la del Témpano de Hielo y representa la situación emocional en la que se encuentra el protagonista. Es una barrera emocional contra su conciencia, el cómo está procesando sus sentimientos, no de manera consciente, y cómo romper esta barrera, cómo asumir sus propias acciones, cómo manejar toda esta culpa, incluso si nunca le han enseñado a hacerlo. Entonces el Témpano de Hielo refleja toda esta situación emocional por la que pasa y cómo superarla. Evidentemente el personaje no la supera, pero es una muy buena metáfora, una muy interesante que usa Mario y es la más representativa de la historia. Una vez aclarados los elementos narrativos que componen esta increíble obra, nos gustaría hablar acerca del significado, del trasfondo, del tema principal de la obra. Algo que influye mucho es cómo la culpa, el martirio, puede llevarte a perder la cabeza. Cuando uno empieza a sobrepensar, y sobrepensar te lleva a notar cosas que no existen. Incluso inconscientemente, ¿no? Claro, incluso inconscientemente. Poco a poco, conforme va pasando la historia, vemos cómo el personaje va pensando cada vez más en un témpano de hielo y se imagina los ojos que lo miran y lo juzgan, y eso le quita el sueño. Otra ramificación del tema principal, que sería la culpa, es cómo el pasado nos persigue. No solo la culpa, sino también todas nuestras acciones. Uno tiene que seguir un proceso mental para aceptar de que ya no se puede hacer nada al respecto, de que ya no se puede cambiar nada, de que hay que, superar, pero hay que procesar lo que hemos hecho, todas nuestras acciones, nuestras responsabilidades, para sacarle provecho en vez de martirizarnos, porque nos va a perjudicar y nos va a prohibir avanzar. Finalmente podemos concluir con que el contexto histórico dentro de una obra refleja en su trama, influye bastante. Por ejemplo, en Escrito en Überlingen es un elemento bastante importante, vital, que dice mucho. Exactamente, así también son los elementos narrativos que utiliza muchísimo Mario Benedetti, como son los personajes, tiempo, narrador, todo lo que hablamos hoy en el podcast, que es bastante influenciable y necesario en un libro, así como lo utiliza Mario Benedetti. Por último, podemos concluir que una de las razones por las cuales Benedetti sea tan famoso y tan aclamado alrededor del mundo es por su estilo, esos matices que hacen que emociones como la culpa, en Escrito en Überlingen, se reflejen bastante bien.
Esto ha sido por nuestra parte el análisis de Escrito en Uberlingen. Espero les haya gustado.